En el pueblo, cuando a una persona se le acaba la suerte, la gente no dice «se le acabó la suerte». Dice «ya le tocaba», como si el dolor fuera un turno, como si la vida fuera una fila y todos tuviéramos que pasar por lo peor en algún momento. Pero doña Remedios no creía en eso. Doña Remedios creía en otra cosa, en la oración, en el pan compartido, en el trabajo humilde, en dar las gracias incluso cuando la mesa estaba casi vacía. Y sobre todo, creía en Dios, no como idea, sino como compañía, como ese alguien que ve lo que nadie ve cuando tú ya no tienes fuerzas para explicarte. Doña Remedios tenía 72 años y la espalda encorvada, pero la mirada todavía firme. Vivía en una casita de adobe al borde del pueblo, con una puerta de madera vieja, un patio con tierra y una bugambilia que florecía como podía. Adentro tenía lo esencial: una mesa, 2 sillas, una cama, un fogón, y en una repisita junto a la ventana, una virgencita con una veladora casi siempre encendida. La veladora era su reloj. Cuando la flama estaba alta, Remedios se sentía tranquila. Cuando la flama bajaba y parpadeaba, sentía que algo iba a pasar. Desde hacía semanas la flama parpadeaba mucho. Remedios se despertaba de madrugada con la garganta seca y el cuerpo pesado. Sentía un dolor raro en el pecho, como si le hubieran puesto una piedra adentro. A veces le faltaba el aire al caminar del cuarto a la cocina. A veces se le nublaba la vista como si el mundo estuviera hecho de agua. Ella no lo decía a nadie. No por orgullo, por no preocupar. En el pueblo, la preocupación es un lujo que también se paga. Pero su vecina, doña Marta, se dio cuenta. Una tarde, Remedios se quedó sentada en la banquita del patio, respirando lento, con la mano en el pecho. Marta cruzó con su canasta y la vio. Remedios, ¿estás bien? Remedios sonrió con esa sonrisa de las personas que ya aprendieron a mentir bonito. Sí, mija, nomás me cansé. Marta no le creyó. Remedios, tú no eres de cansarte así. ¿Hace cuánto no vas al doctor? Remedios bajó la mirada. No tengo para doctor, Marta. Marta se sentó a su lado y le habló como se le habla a alguien que uno quiere. ¿Y para qué quieres dinero si no es para cuidarte? Remedios apretó los labios. Porque no quiero deberle a nadie. Y porque si voy, luego sale que hay que comprar medicinas. Y yo... La voz se le quebró. No lloró, solo se le quebró. Marta le apretó la mano. Remedios, te puedes morir. Remedios tragó saliva. No por miedo a la muerte, sino por miedo a enfermarse sin dignidad. Esa noche, Remedios se hincó frente a su virgencita. No rezó por riqueza, no rezó por una casa grande, no rezó por venganza, rezó por algo más simple. Diosito, dame salud, dame fuerza para ir al doctor, dame una puerta, aunque sea chiquita. Luego se quedó quieta, con las manos juntas, escuchando el silencio de su casa como si el silencio pudiera responder. Al otro lado del patio, en un corralito de madera, estaba su última gallina. Se llamaba Canela, no porque Remedios le pusiera nombres a todo, sino porque en la vida de una anciana sola, un animal también es compañía. Canela era una gallina color café con plumas un poco disparejas, vieja pero terca, y ponía un huevo de vez en cuando, no diario, pero cuando ponía, Remedios se sentía menos pobre. Ese huevo era desayuno, era cena, era la sensación de que todavía había algo que dar. Canela era lo último que Remedios sentía que no se le había ido, porque su esposo había muerto hacía años. Sus hijos se habían ido a la ciudad. Uno prometió volver. No volvió. Otro mandaba mensajes de vez en cuando. A veces, la vida se deshilacha así, sin gritos, solo con ausencias. Remedios miró a Canela esa noche, mientras la gallina dormía con la cabeza escondida en las plumas. Y entonces lo pensó. Si vendía la gallina, tenía para el doctor. Era una idea simple, pero le dolió como si le arrancaran un pedazo de casa. Remedios volvió a rezar. Perdóname, virgencita, pero necesito ir.
Al día siguiente, el pueblo amaneció con sol tibio. Era día de tianguis. El mercado se llenó de voces, de fruta, de tortillas, de humo de anafre. Remedios caminó despacio, con una canasta tapada con un trapo. Adentro iba Canela, inquieta. Cada paso le costaba un poco. La piedra en el pecho estaba ahí. Pero Remedios apretaba el rosario en la bolsa del mandil, como si eso le acomodara el corazón. En el tianguis estaba él. El comerciante. Se llamaba Fermín. Le decían el güero Fermín, aunque no era güero de verdad. Era más bien de piel clara y sonrisa falsa. Tenía bigote delgado, una cadena dorada en el cuello, camisa abierta con una camiseta debajo, uñas limpias, y mirada de los que siempre están calculando, de los que huelen la necesidad como perro. Fermín vendía de todo: aves, costales de maíz, herramientas usadas, oportunidades. Era de esos que llegan a donde hay hambre y le llaman negocio. Cuando vio a Remedios con la canasta, se le iluminó la cara, no por cariño, por interés. «Doña Remedios», dijo fuerte, como si fueran compadres. «Qué milagro verla por acá». Remedios sonrió poquito. «Buenos días, Fermín». Fermín se acercó a la canasta. «¿Y eso qué trae? ¿Una sorpresa?» Remedios dudó un segundo. Luego levantó el trapo. Canela asomó la cabeza. Fermín la miró como si fuera un objeto. «Ah, una gallinita. Vieja, ¿eh? Ya casi no pone». Remedios sintió el golpe. «Sí pone. De vez en cuando». Fermín soltó una risa. «Pues de vez en cuando no sirve, doña. Aquí lo que sirve es diario». Remedios apretó los labios. No quería discutir, solo quería vender. Ir al doctor, volver a su casa sin desmayarse en la calle. «¿Cuánto me da por ella?», preguntó. Fermín hizo cara de experto, como si estuviera evaluando una joya. «Mire, doña, la neta, esa gallina ya está en las últimas. Yo se la compro porque me cae bien. Pero no me la quiera dar cara». Remedios respiró. Sintió un mareo. Se sostuvo de la canasta. «Démelo justo, Fermín». Fermín levantó las cejas. «¿Justo? ¿Qué es justo? ¿Lo que usted siente o lo que vale en el mercado?» Remedios tragó saliva. «Yo solo... necesito ir al doctor». Fermín vio la grieta. Ahí estaba. Necesidad. Y el estafador, cuando huele necesidad, sonríe por dentro. «¿Al doctor?», dijo fingiendo preocupación. «Ay, doña, pues eso sí está canijo. Mire, le voy a ayudar». Metió la mano a su bolsillo y sacó 2 monedas. Eran viejas, oxidadas, opacas, casi sin brillo. Parecían chatarra. «Tome», le dijo, 2 monedas. «Es lo que puedo darle». Remedios se quedó mirando. «¿2 monedas? Eso no alcanza ni para una consulta». Fermín se encogió de hombros. «Pues entonces quédese con la gallina. Yo no le voy a perder». Remedios sintió un vacío. Miró a Canela. Miró el tianguis. Miró los puestos. Nadie iba a pagarle más, lo sabía. Porque la gente del pueblo también estaba contando monedas. Remedios apretó el rosario en su bolsa. «Diosito, una puerta chiquita». Y entonces aceptó. No porque creyera que Fermín era justo. Porque estaba enferma. Porque cuando tu cuerpo ya no aguanta, la dignidad se vuelve frágil. «Está bien», dijo Remedios con voz bajita. «Démelas». Fermín sonrió como quien gana una partida. «Eso, doña. Así se hacen los tratos». Le arrebató la canasta con prisa, como si temiera que Remedios se arrepintiera. Canela aleteó. Remedios sintió un nudo en la garganta. Fermín le aventó las monedas en la palma. «Ahí está. Y dele gracias, ¿eh? Porque hay gente peor». Remedios apretó las monedas. Estaban frías y sucias. Parecían insulto. Pero eran su única puerta. Remedios se dio la vuelta y se fue caminando despacio, con la cara seria, con el corazón apretado por Canela y por la humillación. Fermín, detrás, se burló con otro comerciante. «Esa doña todavía cree que la vida es de rezos. Ahorita le di para que se compre una veladora». Se rieron. Remedios no volteó. Siguió caminando,
con los ojos brillosos pero sin llorar. Llegó a la clínica del pueblo. Era pequeña, con sillas de plástico, un ventilador que apenas movía el aire, y un olor a alcohol y polvo. Había gente esperando. Remedios se sentó con cuidado, respirando lento. La recepcionista la vio. «Doña Remedios, ¿qué le pasa?» «Me duele el pecho, mija, y me falta el aire». La metieron después de un rato. El médico era un hombre joven, de unos 30 y tantos, con cara cansada pero amable. Se llamaba el doctor Julián. Era de esos doctores que todavía miran a los ojos, y no solo al reloj. Remedios se sentó frente a él. «¿Desde cuándo se siente así?», le preguntó. Remedios le contó. Lo de las madrugadas, lo del cansancio, lo del mareo. El doctor la revisó, le tomó presión. Le escuchó el corazón, su expresión cambió. «Doña Remedios, ¿ha comido bien?» Remedios bajó la mirada. «Lo que se puede, doctor». El doctor respiró hondo. No la regañó, solo anotó. «Necesitamos hacerle estudios, doña. Y necesito darle medicamento para estabilizarla. No quiero asustarla, pero esto no se puede dejar». Remedios sintió miedo. No por la palabra estudios, por la palabra dinero. «Doctor, yo no tengo». El doctor la miró. «Vamos a ver cómo le hacemos. Pero no se me vaya a ir». Remedios sacó las 2 monedas oxidadas de su bolsa, como quien saca la vergüenza. «¿Con esto? ¿Cuánto me falta?» El doctor las tomó con cuidado. Las miró. Algo en su rostro cambió, pero no como quien se burla, como quien se sorprende. Remedios no lo notó al principio. Estaba concentrada en respirar. El doctor giró una de las monedas bajo la luz. Vio un símbolo raro, una fecha casi borrada, un borde distinto, un metal que, aunque oxidado, tenía un peso particular. «¿De dónde sacó esto?», preguntó. Remedios parpadeó. «Me las dieron hoy, por mi gallina». «¿Su gallina? ¿Quién se las dio?» Remedios dudó. No quería problemas. Pero el doctor estaba serio. «El comerciante Fermín», dijo. El doctor se quedó callado un segundo, mirando las monedas. «Doña Remedios, esto no parece chatarra». Remedios sintió un nudo. «¿Entonces qué es?» El doctor respiró. «No quiero darle falsas esperanzas, pero estas monedas podrían ser antiguas y podrían valer más de lo que usted cree». Remedios soltó una risa nerviosa. «Ay, doctor, no me diga eso». Fermín se rió de mí. Me dijo que era lo que valía. El doctor apretó los labios. Fermín no es precisamente un ejemplo de honestidad. Remedios sintió algo raro en el pecho. No era el dolor. Era una chispa. El doctor se levantó. «Espéreme tantito». Salió un momento. Regresó con una lupa pequeña, de esas de joyero, y miró de nuevo. El doctor no era anticuario, pero era hijo de un hombre que coleccionaba cosas viejas, y tenía el ojo entrenado para distinguir metal cualquiera de metal con historia. «Doña Remedios», dijo despacio, «yo necesito que usted no se me asuste. Pero esto podría ser una moneda de colección, y si lo es, vale muchísimo». Remedios se quedó helada. «¿Muchísimo cuánto?». El doctor negó con la cabeza. «No lo sé, pero conozco a un señor en el pueblo vecino, un colector de antigüedades. Él puede decirnos en 5 minutos si esto es real o si no». Remedios sintió que le temblaban las manos. «Doctor, yo solo vine por medicina». El doctor la miró con una ternura seria. «Y la va a tener. Pero si estas monedas valen lo que parecen, usted no se va a ir de aquí preocupada por cómo pagar». Remedios sintió ganas de llorar. Se contuvo. No quería ilusionarse. Las ilusiones en la pobreza duelen doble. «Yo la llevo», dijo el doctor. «Ahorita mismo. No quiero que usted se vaya a su casa cargando esto sin saber. Y no quiero que alguien se aproveche». Remedios se quedó quieta. ¿Y si no valen nada? El doctor sonrió suave.
Entonces yo le pago la consulta, doña. Pero no me voy a quedar con la duda. Remedios apretó el rosario en su bolsa. Sintió la voz de su mamá como eco. Dios te ve. Y por primera vez en mucho tiempo, Remedios pensó algo que le daba miedo pensar. Tal vez sí. El doctor la llevó en su carro viejo al pueblo vecino. Remedios iba en silencio mirando el camino. Los cerros, los nopales, las casas de adobe. Todo se veía igual, pero ella sentía que el aire estaba distinto, como si el mundo estuviera sosteniendo el aliento. Llegaron a una tienda pequeña con letrero de Antigüedades y colección. Adentro olía a madera vieja y metal. Había relojes, lámparas, monedas enmarcadas, fotos antiguas. El colector era un hombre de 60 y tantos, lentes, manos cuidadosas. Se llamaba Don Eliseo. El doctor lo saludó. Don Eliseo, ¿tiene un minuto? Don Eliseo los vio y sonrió. Para usted, doctor, los que necesite. El doctor le mostró las monedas. Don Eliseo las tomó y su cara cambió al instante. No de emoción exagerada, de reconocimiento. De esos reconocimientos que solo tiene alguien que ha visto tesoros en silencio. Don Eliseo sacó su lupa. Miró los bordes, la fecha, el símbolo, el desgaste. Se quedó quieto un segundo, como si rezara en secreto. ¿Dónde consiguieron esto?, preguntó, sin levantar la vista. Remedios tragó saliva. Me las dieron por mi gallina, yo. Don Eliseo levantó la mirada. ¿Quién se las dio? Remedios bajó los ojos. Un comerciante del tianguis. Don Eliseo apretó los labios como si ya supiera la clase de historia. ¿El doctor habló? Doña Remedios está enferma. Necesita medicina, y queremos saber si esto vale algo real. Don Eliseo puso las monedas sobre una tela como si fueran reliquias. Vale, dijo. Remedios sintió que el corazón se le iba a salir. ¿Vale cuánto? Don Eliseo respiró. Esto no solo vale, esto es raro, muy raro, de esas piezas que no aparecen todos los días, y, si es auténtico lo que estoy viendo, cada una vale una fortuna. Remedios sintió que se mareaba. No, no diga eso. Don Eliseo levantó la mano. No le voy a mentir, doña. Esto es de colección, y si usted tiene las dos, están en excelente condición para lo viejas que son. La oxidación es superficial. El metal es el correcto. Los detalles son auténticos. El doctor sonrió, pero no triunfal. Aliviado, Remedios empezó a llorar, pero sin ruido, como lloran los que están cansados. Yo recé, dijo bajito. Yo recé anoche para poder ir al doctor. Don Eliseo la miró con respeto. Pues alguien la escuchó. El doctor con decisión habló. «Don Eliseo, ¿usted las compra?» Don Eliseo no lo pensó mucho. Se le notó el hambre del coleccionista, pero también algo de ética. «Sí, y se las pago como se debe. No como esos coyotes». Remedios temblaba, pero... «Yo no sé cuánto es como se debe». Don Eliseo sacó una libreta. Hizo números. Suspiró. Luego dijo una cifra que a Remedios le sonó imposible. Como si le hablara en otro idioma. Remedios abrió la boca y no pudo hablar. El doctor la sostuvo del brazo. «Doña, si eso es real, usted ya no va a batallar para la medicina. Y para nada». Remedios lloró más fuerte, pero ahora sí con sonido. Un llanto que era dolor saliendo y alivio entrando al mismo tiempo. Don Eliseo continuó. «Y no solo eso. Si usted quiere, yo puedo hacer un contrato de compra para que quede constancia y que nadie venga luego a quererle quitar nada». «Remedios». Respiraba rápido. «¿Sí? Sí, por favor». El doctor miró a don Eliseo, serio, y que quede claro que ella no está obligada. Que entienda todo. Don Eliseo asintió. «Doña, usted decide, pero si me permite, yo sí quiero tenerlas. Y usted merece ese dinero». Remedios apretó su rosario y asintió despacio, como quien acepta que la vida le cambie en la cara. Firmaron. Don Eliseo pagó, no en monedas, en transferencia y efectivo controlado.
El doctor vigiló todo para que fuera limpio. Remedios no dejaba de llorar, no por ambición, por dignidad. Cuando salieron de la tienda, Remedios se sentó en una banquita afuera. El sol le pegó en la cara. La brisa olía a pan. «Doctor», dijo Remedios con voz quebrada. «Yo pensé que iba a morir sin nada». El doctor le apretó la mano. «No, doña, ahora vamos a cuidarla». Remedios miró al cielo. «Gracias, Diosito», susurró. Y entonces, del otro lado del pueblo, el karma empezó a moverse hacia Fermín. Porque el comerciante no tardó en enterarse. Los coyotes tienen oído fino. El tianguis es una red. Alguien vio al doctor con Remedios subiendo al carro. Alguien vio que fueron al pueblo vecino. Alguien chismeó. Fermín primero se rió. Seguro fue a pedir fiado. Pero luego, esa misma tarde, un muchacho que a veces le ayudaba le dijo algo que le cambió la cara. «Güero». Dicen que la doña traía monedas raras, que el doctor las llevó con don Eliseo y que valían un chingo. Fermín sintió un frío. ¿Quién dijo? Lo están diciendo allá. Que don Eliseo se las compró, que eran antiguas. Fermín tragó saliva. Su mente empezó a correr. Recordó las monedas oxidadas en su mano. Recordó el peso. Recordó que no eran cualquier moneda. Recordó que él las había guardado porque un día se las dieron en un lote de chatarra. Y él no las tiró, porque algo en él, aunque fuera avaro, sabía que podían ser raras. Para Fermín eran chatarra porque para Fermín la gente era chatarra. Esa era su forma de ver el mundo. Fermín se subió a su camioneta y fue directo con don Eliseo. Entró a la tienda sin saludar bien, con esa confianza de quien cree que el mundo le debe. «Eliseo», gritó desde la entrada. «¡Oiga!». Don Eliseo levantó la vista, calmado. «Fermín». Fermín sonrió falso. «Me dijeron que compró unas moneditas viejas hoy. 2. Oxidadas. Miré, esas monedas son mías. Se me perdieron. Yo solo quiero recuperarlas». Don Eliseo lo miró como se mira a un niño mentiroso. «No son tuyas». Fermín se rió. «¿Cómo que no? Si yo las traía. Me las robaron». «Usted sabe cómo es la gente». Don Eliseo se quitó los lentes despacio. «¿Sabes qué me gusta de las mentiras, Fermín? Que siempre se acomodan al miedo». Fermín apretó la mandíbula. «No se haga el filósofo. Dígame cuánto quiere, yo se las pago». Don Eliseo negó. «Ya las compré. Legal. Con contrato. A doña Remedios». Fermín sintió que algo se le quebraba. ¿A Remedios? Esa vieja. Don Eliseo levantó la mano. «Respeta». Fermín sonrió con rabia. «¿Y cuánto le dio? ¿Qué? ¿Unos 100? Don Eliseo lo miró. «Le pagué lo justo». Fermín apretó los puños. «Esas monedas valen una fortuna. Usted y esa vieja me robaron». Don Eliseo se recargó en el mostrador. «No, Fermín, tú intentaste robar. Le diste 2 monedas por una gallina sabiendo que la doña estaba necesitada. Y aún así, el mundo se volteó». Fermín se puso rojo. «Yo no sabía. Son monedas oxidadas». Don Eliseo lo miró con calma. «Peligrosa. Si no sabías, entonces no tienes nada que reclamar. Y si sí sabías, entonces eres peor». Fermín se quedó callado un segundo, porque esa frase lo atrapó. Don Eliseo continuó. «Además, Fermín, tú vienes a decirme que son tuyas, pero las diste en un trato. Hay testigos en el tianguis, hay gente que vio, y hay contrato conmigo. Si quieres problemas, los vas a tener, pero no con Remedios. Conmigo. Y te aviso, yo sí sé mover papeles». Fermín tragó saliva. La arrogancia se le bajó un poquito. Entonces, ¿ya valió? Don Eliseo lo miró con un dejo de lástima. «Valió para ti. Para Remedios no. Para ella empezó». Fermín sintió rabia y vergüenza, un combo que quema. Salió de la tienda pateando una silla vieja. Afuera, el sol le pegó en la cara como cachetada. El pueblo lo miraba, porque cuando alguien se desespera, se nota. Y ese fue el karma. No solo perder dinero, sino perder máscara.
Al día siguiente, en el tianguis, la gente empezó a hablar distinto de Fermín. Los que antes le compraban por costumbre, ahora le compraban con desconfianza. Las señoras lo miraban feo. Algunos le dijeron en la cara, ¿a poco sí le diste 2 monedas a Remedios? ¿A poco sí la humillaste? Fermín intentó hacerse el inocente. Yo ni sabía. La doña aceptó. Pero el pueblo, cuando huele injusticia, no necesita pruebas perfectas. Necesita una historia que encaje. Y esa encajaba demasiado. Mientras tanto, Remedios por fin fue atendida como se debía. El doctor Julián la llevó a hacerse estudios. La acompañó. Le explicó despacio. Le consiguió medicamentos. Le consiguió seguimiento. Remedios, con el dinero, no se volvió rica de lujo. Se volvió rica de algo que nunca había tenido. Tranquilidad. Compró comida buena, arregló una gotera, pagó su luz. Compró medicina sin llorar al precio. Puso una veladora nueva a la Virgencita, no como compra de milagro, sino como agradecimiento. Y lo más importante, Remedios respiró mejor. No porque el dinero cure todo, sino porque el miedo también enferma. Y Remedios había vivido enferma de miedo. Un día, Remedios pasó por el tianguis y vio a Fermín. Fermín la vio también. Su cara cambió de inmediato. Quiso hacerse el fuerte, pero no pudo. Remedios se acercó. No con ganas de humillar, con la dignidad de quien ya no necesita nada de ese hombre. Fermín intentó sonreír. Doña Remedios. Qué bueno verla. Oiga. Pues qué suerte, ¿eh? Remedios lo miró con calma. No fue suerte, Fermín. Fermín tragó saliva. Entonces, ¿qué fue? Remedios apretó su rosario dentro del mandil. Fue Dios viéndome, y fue usted enseñando quién era. Fermín se enojó. No me venga con sermones. Remedios no levantó la voz. Eso era lo más duro. Cuando alguien no grita, es porque ya no te tiene miedo. Yo no le vengo a sermonear. Solo le vengo a decir algo. Yo recé por salud. No por dinero. Y Dios me abrió una puerta por donde usted quiso humillarme. Fermín apretó los dientes. ¿Y qué? ¿Ahora me va a dar limosna? Remedios negó. No. Le voy a dar una cosa mejor. Una verdad. Fermín frunció el ceño. ¿Cuál? Que usted pudo haberse quedado con la gallina y las monedas y todo. Y aún así, usted seguiría siendo pobre. Porque la pobreza más fea es la que uno trae adentro. Fermín se quedó helado. Remedios se dio la vuelta y se fue, caminando despacio, pero sin el peso de antes. Y Fermín se quedó ahí, tragando una derrota que no era solo dinero. Porque el karma, cuando llega, no siempre te quita lo que tienes. A veces te quita lo que creías que eras. Fermín intentó recuperarse. Fue con otros colectores. Buscó monedas parecidas. Quiso arreglar. Quiso comprar su error de vuelta. Pero el error no se compra cuando el pueblo ya te vio. Con el tiempo, Fermín empezó a perder clientes. No todos, porque siempre hay quien compra barato, pero sí los suficientes para sentir el golpe. Lo peor fue que Fermín empezó a sentirlo en la noche, cuando se quedaba solo, porque el dinero perdido se olvida, la vergüenza no. Remedios, en cambio, cambió de rutina. Un domingo, el doctor Julián la visitó en su casa para revisar cómo iba. Rocío, la vecina Marta, llegó con pan. Remedios puso café. La casa olía a vida. «Doctor», dijo Remedios, «yo no sé cómo agradecerle». El doctor sonrió. «¿Viviendo, doña?» «Con eso». Remedios asintió, y a Dios también. El doctor la miró con respeto. «Usted rezó por salud. ¿Y lo que pasó? Fue una cadena. Usted vendió, usted vino, usted confió, yo vi, don Eliseo validó. Y el dinero llegó. Milagro. O causalidad. Lo que sea, usted estuvo ahí para recibirlo». Remedios miró su rosario. «Yo siento que fue Dios, doctor. Porque si no, esas monedas se hubieran quedado oxidadas en mi bolsillo, y yo me hubiera quedado en mi casa, enferma, por miedo». El doctor asintió despacio. «La fe también es eso. Un empujoncito para levantarse.
Remedios sonrió. Mi marido decía que Dios no te avienta el pan a la mesa. Te da manos para hacerlo. Pero a veces también te manda una puerta. El doctor rió suave, pues a usted le mandó una enorme. Remedios apretó el rosario y miró la veladora. Esa noche, Remedios volvió a rezar. No para pedir, para agradecer. Gracias por no soltarme, dijo. Gracias por escucharme cuando nadie escuchaba. Gracias por darme el día de hoy. Y en el patio, donde antes cantaba su gallina, ahora había silencio. Pero ya no era silencio de tristeza, era silencio de paz, porque lo que cambió el destino de Remedios no fueron solo 2 monedas, fue lo que esas monedas revelaron, que la vida puede voltear una humillación y convertirla en puerta, y que cuando alguien se aprovecha de la necesidad de un corazón devoto, el karma se pone creativo. A veces se disfraza de chatarra, a veces se esconde en el óxido. Y cuando el soberbio se ríe, Dios solo espera el momento exacto para mostrar la verdad, sin gritar, pero dejándolo en evidencia. Si esta historia te gustó, no olvides suscribirte a este canal y dejarme un comentario o un me gusta. Estaré muy agradecido. Soy Dani, te mando un cálido saludo a la distancia y nos vemos en la próxima.